Un policía se ríe en el tribunal después de arrestar a un hombre que, según él, mentía al decir que era general del ejército de los Estados Unidos. Pero esa risa no duró mucho. La sala del tribunal en Toledo, Ohio, estaba tan silenciosa que se podía escuchar el tic-tac del reloj sobre el estrado de la jueza. Todas las miradas se dirigieron al hombre sentado en la mesa de la defensa. Un hombre negro, alto, de hombros anchos, vestido con un traje gris oscuro. Tenía las manos entrelazadas frente a él y una calma inquebrantable, como de piedra. Su nombre era el general Marcus Tillman. Para cualquiera que no supiera quién era, parecía un hombre de mediana edad enfrentando una falta menor. Pero la manera en que se sentaba, recto, enfocado, respetuoso, le daba una autoridad silenciosa que pocos hombres logran alcanzar. Al otro lado de la sala, reclinado en su silla con una sonrisa arrogante, estaba el sargento Derek Whitfield, el oficial que lo había arrestado. Derek no disimulaba su actitud. No le importaba quién lo viera. Murmuró algo al oído de otro agente a su lado, soltó una risita y negó con la cabeza. ¿Quieres decirme que este tipo es un general del ejército de los Estados Unidos? Derek bufó por lo bajo, lo suficientemente fuerte para que algunos a su alrededor lo escucharan. Por favor, dijo con desprecio. Tiene más pinta de cambiar neumáticos que de dirigir soldados. La sala se llenó de risas contenidas y algo incómodas. Incluso la secretaria del tribunal levantó la vista de su pantalla por un segundo. Pero Marcus no se inmutó. Mantuvo la mirada al frente, respirando con calma. Años de disciplina le habían enseñado que el silencio, a veces, decía más que la ira. Entonces la jueza entró. La jueza Rachel Brenner, tan aguda como siempre, con una voz capaz de cortar el aire de cualquier sala. Pongamos esto en orden, dijo mientras tomaba asiento y revisaba los expedientes frente a ella. Caso número 4518. El acusado, Marcus Tillman, está acusado de obstrucción y resistencia al arresto. Las palabras flotaron en el aire, absurdas para cualquiera que realmente conociera al hombre. Marcus echó una breve mirada a su abogado, Anthony Graves, un joven defensor público asignado al caso a última hora. Anthony se inclinó hacia él y le susurró. Señor, sé que esto parece malo, pero mantenga la calma. Saldremos de esta, dijo Marcus en voz baja, con un tono profundo pero sereno. He estado tranquilo toda mi vida. Ese no es el problema. Al otro lado de la sala, Derek volvió a recostarse y soltó una carcajada, cruzando los brazos como si el lugar le perteneciera. La arrogancia se sentía tan densa que parecía llenar el aire. Cuando la jueza le pidió al oficial que relatara lo ocurrido, Derek no perdió tiempo en convertirlo en una historia. Su señoría, detuve al acusado porque se comportaba de manera sospechosa cerca de una obra en construcción cerrada. Se volvió agresivo cuando lo interrogué. Se negó a mostrar identificación y empezó a discutir sobre sus derechos. Anthony rodó los ojos. Claro que sí, murmuró entre dientes. Pero Marcus no dijo una palabra. Observaba a Derek hablar del mismo modo en que, años atrás, observaba a los comandantes enemigos a través de sus binoculares. En silencio, atento, esperando el momento justo. Tuve que detenerlo por mi seguridad, continuó Derek, con una confianza casi caricaturesca. El sujeto metió la mano en su chaqueta y no iba a correr riesgos. Resultó que ni siquiera tenía motivo para estar allí. Marcus alzó la mirada por fin. Su expresión era firme ahora. Tranquila pero cortante. No me preguntó qué estaba haciendo, dijo. ¿Solo asumió? Derek sonrió con soberbia. Asumí, sí. Sabía que algo no encajaba. Llevo 15 años en este trabajo. Sé reconocer un problema cuando lo veo. Algunas personas en la parte trasera se removieron, incómodas. Las cejas de la jueza se alzaron apenas un poco. Había visto demasiados casos como ese. Anthony se puso de pie. Se acomodó la corbata y habló con firmeza. Su señoría, antes de continuar, mi cliente es un miembro altamente respetado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, con más de 3 décadas de servicio. No estaba merodeando. Estaba inspeccionando un proyecto de viviendas para veteranos bajo contrato federal. Derek volvió a reír. ¿Contrato federal para qué? ¿Cortar el césped? Esta vez la risa no se propagó. La sala quedó inmóvil. Marcus no se movió, pero su silencio pesaba más que cualquier insulto. Giró ligeramente hacia su abogado y murmuró. No está preparado para lo que viene. Anthony parpadeó, sin entender del todo a qué se refería Marcus, pero el tono con que lo dijo lo convenció de que hablaba en serio. La jueza se inclinó hacia adelante. General Tillman, dijo, tendrá su oportunidad de hablar. Por ahora continuaremos con el testimonio. Marcus asintió. Sí, señora. Pero en el fondo, sabía que aquello era más que una simple detención o una discusión en el tribunal. Algo en la sonrisa engreída de Derek le decía que no se trataba de ignorancia, sino de arrogancia.
una que debía ser corregida, de la manera adecuada. Se recostó en su asiento, volvió a entrelazar las manos y esperó. No había ira en su rostro, solo paciencia. Esa clase de paciencia que ponía nervioso a todo el que lo rodeaba. Pero antes de que alguien en aquella sala entendiera quién era realmente Marcus Tillman, debían escuchar cómo empezó todo. Una noche tranquila, en una calle desierta a las afueras de Toledo. Era tarde, en Perrysburg, Ohio, a pocos kilómetros al sur de Toledo. El sol ya se había ocultado bajo el horizonte, y el aire permanecía quieto, con ese leve olor a lluvia que quedaba del día. El general Marcus Tillman conducía de regreso a casa después de inspeccionar un nuevo complejo habitacional para veteranos. Había sido un día largo, de esos que dejan la espalda rígida y la mente divagando. No llevaba uniforme aquella jornada, solo una camisa tipo polo azul marino y pantalones caqui. Su vehículo, un Ford Expedition plateado, tenía placas del gobierno. En el asiento del copiloto descansaba una carpeta gruesa llena de notas del proyecto, planos, y un sobre sellado con la inscripción Departamento de Defensa. Tenía pensado entregarlo a primera hora de la mañana. Más adelante, un coche patrulla permanecía detenido junto a una señal de alto, con las luces apagadas. Cuando Marcus pasó, notó que el patrullero se incorporaba detrás de él. No le dio importancia, al menos no al principio, pero las luces del vehículo siguieron demasiado cerca. Demasiado. Echó un vistazo al retrovisor y luego al velocímetro. 41 en una zona de 40, nada fuera de lo normal. Aún así, el coche de policía no se alejaba. Un minuto después, las luces rojas y azules inundaron su ventana trasera. Marcus soltó un suspiro, se orilló con calma y colocó las manos sobre el volante, bien visibles. No era la primera vez que trataba con la autoridad, pero sí la primera en que él no estaba al mando. El oficial se acercó lentamente. Era el sargento Derek Whitfield, de complexión robusta, unos 40 y tantos años, mandíbula cuadrada y una mirada que no nacía de la precaución, sino del ego. «Buenas noches», dijo Derek, apuntando con su linterna al interior del vehículo. «Licencia y registro». Marcus se movió con cuidado para sacar la cartera. «Por supuesto, oficial». «¿Puedo preguntar cuál es el motivo?» «Se pasó un alto allá atrás», respondió Derek con tono plano. Marcus parpadeó. «¿Un alto?» «Sí, no hizo una parada completa». «¿Ha estado bebiendo esta noche?» «No, señor», contestó Marcus con serenidad. «Solo vengo del trabajo». «¿Trabajo? ¿Así?» Derek se inclinó un poco más hacia la ventana. «¿De qué tipo de trabajo estamos hablando?» «Soy del ejército de los Estados Unidos», dijo Marcus entregándole su licencia. «General Marcus Tillman». Derek esbozó una sonrisa burlona. «General, ¿eh? Esa es nueva. A ustedes, los militares, les encanta presumir títulos». Marcus lo observó en silencio. «No es un título oficial. Es mi trabajo», respondió Marcus con calma. Derek tomó la licencia y la iluminó con su linterna. «Ya veremos eso. No se mueva». Regresó a su patrulla. Marcus exhaló lentamente. No era enojo lo que sentía. Era esa mezcla conocida de cansancio y desconcierto. Había pasado décadas sirviendo a su país, liderando soldados en zonas de combate, protegiendo a hombres que se veían exactamente como Derek. Y aún así, ahí estaba, siendo tratado como un sospechoso al borde de una carretera. Pasaron unos minutos antes de que Derek regresara, con un tono ahora más cortante. «Salga del vehículo». «¿Hay algún problema?», preguntó Marcus con serenidad. «Dije que salga». Marcus se desabrochó el cinturón y salió del coche, con la espalda recta pero sin mostrarse amenazante. Derek se colocó de inmediato en posición, como si esperara una confrontación. «Verifiqué sus placas», dijo Derek. «Este vehículo está registrado a una agencia federal. ¿Quiere decirme cómo lo consiguió?» «Ya lo hice», respondió Marcus. «Es un vehículo oficial del gobierno». Derek empezó a rodearlo lentamente. «¿Vehículo oficial? ¿Cree que soy estúpido? La gente no anda por ahí con placas como esas». «No creo que sea estúpido», dijo Marcus en voz baja. «Pero creo que está haciendo suposiciones». Esa sola frase golpeó a Derek más de lo que Marcus imaginó. Su mandíbula se tensó. «Cuidado con su tono», espetó. «¿Mi tono?», repitió Marcus aún sereno. «Solo estoy respondiendo a sus preguntas». Derek dio un paso más cerca. «Cree que es mejor que yo, ¿eh? Con su placa falsa y sus palabras elegantes». «Nunca dije eso». «Las manos sobre el cofre», ordenó Derek. Marcus vaciló medio segundo, no por desafío, sino por desconcierto. «¿Por qué motivo?» «Por sospecha», ladró Derek. «No me haga repetírselo». Marcus obedeció, apoyando las palmas sobre el cofre. El metal seguía tibio por el viaje. Había vivido combates, negociaciones con rehenes, amenazas de bomba. Pero ese momento pesaba más que todos,
porque no era una guerra. Era su hogar. Derek comenzó a registrarlo con brusquedad. ¿Lleva armas? Tengo permiso para portar, respondió Marcus. Pero mi arma está guardada en la guantera. Puede revisarla usted mismo, si desea. Oh, claro que lo haré, dijo Derek con una sonrisa burlona. A ustedes, los militares, les encanta poner a prueba a la gente. Veamos qué es lo que realmente está ocultando. Cuando abrió la puerta del pasajero, lo primero que vio fue la carpeta y aquel sobre sellado con la leyenda Departamento de Defensa. ¿Qué es esto?, preguntó Derek. Documentos oficiales, respondió Marcus. Por favor, manéjelos con cuidado. ¿Documentos oficiales?, repitió Derek con burla. Sí, claro. ¿Ahora te dedicas a imprimir cartas falsas? La paciencia de Marcus comenzaba a agotarse. Eso es material clasificado, sargento. No está autorizado para... ¿Autorizado?, lo interrumpió Derek entre risas. Hombre, ¿de verdad crees que eres alguien importante, no? Marcus no respondió. Solo bajó la mirada, casi decepcionado. Había visto la arrogancia antes, pero aquello no era confianza. Era ignorancia envuelta en una placa, pero Derek aún no había terminado. El verdadero problema apenas comenzaba, porque cuando el ego se encuentra con el poder, alguien siempre sale herido. Derek azotó la puerta del pasajero y se acercó de nuevo a Marcus, agitando el sobre sellado como si acabara de atrapar a un criminal. ¿Quieres decirme qué es esto?, exigió. Ya se lo dije, contestó Marcus con firmeza. Es un archivo del Departamento de Defensa. Informes clasificados sobre viviendas. La sonrisa de Derek se ensanchó. ¿Clasificados? Hombre, qué gracioso. ¿Crees que usar palabras importantes me va a asustar? No intento asustarlo, oficial, replicó Marcus con calma. Solo intento asegurarme de que no viole la ley federal manipulando esos documentos. Eso bastó. El rostro de Derek se tornó rojo. Tú no me vas a decir lo que es la ley. No necesito hacerlo, dijo Marcus en voz baja. Usted juró defenderla. Durante un segundo, Derek lo observó fijamente, con los ojos duros y la mandíbula apretada. Luego, dio un paso al frente hasta quedar prácticamente nariz con nariz frente a Marcus. Ponga las manos detrás de la espalda. Marcus parpadeó. ¿Bajo qué cargo? Obstrucción, escupió Derek. Interferir con una investigación policial. ¿Qué investigación?, preguntó Marcus con tono parejo. Esta, respondió Derek sacando las esposas. El sonido metálico del cierre resonó por la carretera vacía. Marcus no opuso resistencia. Se giró, permitió que Derek lo esposara y mantuvo la mirada fija al frente. Años de disciplina le habían enseñado que, a veces, la contención era la forma más poderosa de protesta. Un automóvil que pasaba redujo la velocidad por un momento, iluminando con sus faros a los dos hombres. Marcus sintió el peso de esa mirada, esa forma en que los desconocidos asumían la culpa antes que la inocencia. Oficial, dijo Marcus con voz serena. Me gustaría llamar a mi abogado. Derek soltó una carcajada. Podrás llamar a quien quieras cuando lleguemos a la estación. Quizás vengan a recogerte del tanque de borrachos. No han estado bebiendo, respondió Marcus. Sí, y yo soy el alcalde de Toledo, bufó Derek con desprecio. Marcus lo miró por un momento. Debería tener más cuidado con la forma en que trata a la gente, sargento. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Va a presentar una queja?, se burló Derek. Adelante. La enterraré antes de que salga del mostrador. Marcus negó lentamente con la cabeza. No, usted no es a quien llamaría. Esa frase tomó a Derek por sorpresa. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, respondió Marcus con sencillez. Vámonos. Dentro de la patrulla, Marcus se sentó en silencio en el asiento trasero, esposado, observando cómo las gotas de lluvia comenzaban a golpear la ventana. Derek hablaba por la radio, jactándose ante la central de haber detenido a un sujeto sospechoso con credenciales militares falsas. Marcus cerró los ojos, no por miedo, sino por incredulidad. Después de tantos años sirviendo a su país, tras innumerables noches en el extranjero defendiendo a personas que jamás conocería, ¿ese era el agradecimiento que recibía? Cuando llegaron a la comisaría, el ambiente cambió. El oficial de guardia levantó la vista cuando Marcus fue llevado adentro. ¿Cuál es el cargo?, preguntó. Obstrucción, respondió Derek con orgullo. El tipo actuaba raro. Dice que es un alto mando del ejército. El oficial de guardia miró a Marcus. ¿Tiene identificación? Está en la carpeta que él confiscó, contestó Marcus. Derek rodó los ojos y arrojó la carpeta sobre el mostrador. El recepcionista la abrió, hojeó los documentos y se quedó inmóvil. Derek, dijo despacio. Esto es legítimo. Tiene sellos de autorización federal. ¿Seguro que quieres procesarlo? Derek frunció el ceño. ¿De qué hablas? El oficial señaló el membrete. Esto no es falso, hombre. Mira los sellos.
Tal vez deberías hacer una llamada antes de ficharlo. Derek dudó por un segundo, pero lo descartó enseguida. No, sigamos. No voy a caer en ese truco de los documentos falsos. He visto a tipos intentar esto antes. Marcus miró al recepcionista y luego de nuevo a Derek. Está cometiendo un error, dijo con calma. Derek se inclinó hacia él, con una sonrisa burlona. Ya veremos eso, general. Marcus no respondió, pero el silencio en su voz tenía peso, una autoridad que no necesitaba volumen. Cuando lo metieron en la celda de detención, la puerta se cerró con un estruendo metálico que resonó por la habitación de concreto. Se sentó en el banco, con la espalda recta, la respiración serena. Un oficial joven pasó, echó un vistazo y murmuró a otro. No parece un alborotador. El otro encogió los hombros. Whitfield ha estado tenso últimamente. Déjalo tener su momento. Pero ese momento no duraría mucho, porque en menos de 24 horas, la verdad sobre quién era realmente Marcus Tillman llegaría a oídos muy por encima del rango de Derek Whitfield, y todo se derrumbaría. Las luces fluorescentes de la celda parpadeaban cada pocos segundos, zumbando débilmente sobre la cabeza de Marcus. Ya era pasada la medianoche, y la estación estaba casi en silencio, interrumpida solo por el timbre ocasional del teléfono y el roce de papeles. Marcus permanecía erguido, con la espalda apoyada contra la fría pared de concreto, observando el reflejo del pasillo a través de los barrotes. Derek Whitfield pasaba de vez en cuando, fingiendo no mirar dentro, pero su sonrisa altanera siempre lo delataba. Para él, aquello no tenía nada que ver con la ley. Era cuestión de orgullo. Quería que Marcus pareciera insignificante. Finalmente, el oficial de guardia se acercó con una carpeta en la mano. Dudó un momento antes de hablar. Sargento Whitfield, llamó. Acabo de recibir una llamada del capitán. Pregunta por qué tenemos detenido a un hombre con autorización del Departamento de Defensa. Derek hizo un gesto despectivo con la mano. Bah, eso es falso. Está fingiendo. El capitán solo está paranoico por miedo a la mala prensa. El oficial frunció el ceño. No lo sé, hombre. Revisé sus credenciales en el sistema federal. Derek se quedó helado por un segundo. ¿Qué? Dije que verifiqué su información en la base de datos, continuó el oficial. Coincide perfectamente. Mayor General Marcus Tillman, Ejército de los Estados Unidos, en servicio activo. Por primera vez en toda la noche, Derek no tuvo nada que decir. Murmuró algo entre dientes y se dirigió furioso hacia la celda. Marcus alzó la vista con calma. ¿Cambio de opinión?, preguntó serenamente. Derek lo miró fijamente con la mandíbula apretada. ¿Quién demonios es usted? Ya se lo dije, respondió Marcus. Usted simplemente no quiso creerme. Derek se detuvo, la voz ahora temblorosa. ¿Por qué no dijo algo antes? Lo hice, contestó Marcus. Más de una vez, el silencio entre ambos se alargó. Finalmente, Derek se giró, murmurando algo. Espere aquí. Marcus soltó un suspiro lento. Podría haber hecho un escándalo. Podría haber invocado su rango, gritado su título, o llamado a sus contactos en el momento en que le pusieron las esposas. Pero no lo hizo, porque a veces la gente necesitaba ver cómo su propia arrogancia se derrumbaba para poder comprenderla. Unos minutos después, la puerta se abrió y entró la capitana. Una mujer alta, de cabello entrecano. General Tillman, dijo con seriedad. Marcus se puso de pie. Sí, señora. Soy la capitana Elena Brooks, se presentó, visiblemente incómoda. Lamento profundamente todo esto, señor. Hemos verificado su identidad y sus credenciales. Es libre de irse. Gracias, respondió Marcus con sencillez. Detrás de ella, Derek permanecía con la mirada baja, como un niño atrapado robando dulces. La capitana se volvió hacia él con dureza. Sargento Whitfield, a mi oficina. Ahora. Él la siguió, en silencio. Marcus recogió su carpeta y el sobre del mostrador, revisando que todo estuviera intacto. El joven oficial que había verificado su información se acercó con cautela. Señor, solo quiero decirle que lo siento. Esto nunca debió pasar. Marcus asintió. No es usted quien debe disculparse. Mientras se dirigía hacia la salida, alcanzó a ver, a través del vidrio de la oficina, a Derek recibiendo una fuerte reprimenda de la capitana. No sonrió, no se regodeó. Simplemente siguió caminando. Afuera, el aire se sentía denso. Las luces de la calle proyectaban sombras largas sobre el estacionamiento, y el sonido de la lluvia goteando desde el alero llenaba el silencio. Marcus subió a su camioneta, encendió el motor, y se quedó mirando su reflejo en el espejo retrovisor. Sus ojos estaban cansados, pero firmes. La mirada de un hombre que había pasado toda su vida librando batallas que nadie más quería ver. Mientras conducía, hizo una sola llamada. No fue a un abogado ni a un amigo.
Fue a un número guardado muy al fondo de sus contactos, bajo el nombre Oficina del Secretario del Ejército. Señor, dijo la voz al otro lado de la línea. Estamos al tanto de la situación. ¿Se encuentra bien? Estoy bien, respondió Marcus. Pero no soy yo quien necesita ayuda para entender lo que acaba de pasar. Entendido, contestó la voz. Nos encargaremos de ello. Marcus colgó, estacionó frente a su casa y permaneció allí unos segundos. La casa estaba en silencio. El mundo estaba en silencio. Pero dentro de él volvió a sentir ese viejo y conocido dolor. El de darse cuenta de que algunas batallas no terminan cuando dejas el campo de guerra. Pero esto no había terminado. A la mañana siguiente, Marcus volvería a entrar en ese mismo tribunal, y la expresión en el rostro del sargento Whitfield, cuando comprendiera a quién había ridiculizado frente a una jueza, sería algo que nadie allí olvidaría jamás. La luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas del juzgado en el centro de Toledo. El sol bañaba los pisos de mármol con un resplandor sereno, aunque dentro no había nada de serenidad en lo que estaba por suceder. Marcus Tillman llegó temprano, impecablemente vestido con un traje gris carbón perfectamente planchado. Caminaba con ese paso lento y deliberado que los soldados conservan mucho después del retiro. Hombros rectos, cabeza en alto, no por orgullo, sino por costumbre. Cada paso resonaba en el pasillo, atrayendo miradas discretas de quienes esperaban su turno en los bancos. La mayoría no lo reconoció. Para ellos, solo era otro hombre esperando su audiencia. Al final del pasillo, el sargento Derek Whitfield estaba recostado contra la pared, hojeando su informe y fingiendo no ver a Marcus acercarse. Su sonrisa arrogante había vuelto, aunque con menos fuerza que antes. Todavía creía tener la ventaja. Cuando Marcus se detuvo a unos pasos de distancia, Derek habló por fin. «No pensé que realmente aparecería», dijo con una media sonrisa. «Siempre aparezco», respondió Marcus con calma. «Es parte de mi trabajo», respondió Marcus. Derek soltó una risa baja. «Todavía con la historia del general, ¿eh? Tienes agallas, te lo concedo». Marcus lo miró sin enojo, sin sorpresa. «No es una historia, sargento. Es mi vida». Antes de que Derek pudiera responder, el alguacil abrió la puerta del tribunal y anunció: «Todos de pie». Dentro, la sala era pequeña pero estaba repleta. Había algunos reporteros locales, de esos que adoraban una buena historia policial. La jueza Rachel Brenner se sentaba erguida tras el estrado, hojeando sus notas. Caso número 418, comenzó. El Estado contra Marcus Tillman Anthony Graves, el joven abogado de Marcus, se inclinó hacia él. «Señor, dejaremos que él hable primero. Manténgase tranquilo». «He estado tranquilo», dijo Marcus en voz baja. «Eso no es lo que tiene que cambiar». La jueza levantó la vista. «Sargento Whitfield, usted presentó este informe. Explique lo ocurrido». Derek se puso de pie, carraspeó y caminó hasta el centro de la sala. «Sí, su señoría. La noche del 14 de septiembre, observé al acusado comportándose de forma sospechosa cerca de una obra en construcción cerrada. Se negó a cumplir mis órdenes, fue verbalmente agresivo y opuso resistencia al arresto». Marcus mantuvo la mirada firme. Anthony intervino. «Su señoría, tenemos evidencia en video que demuestra lo contrario». Derek giró de inmediato. «¿Qué video?» Anthony esbozó una leve sonrisa. «Su cámara corporal, sargento». La jueza arqueó una ceja. «Reprodúzcanlo». La sala quedó en silencio mientras el alguacil conectaba una laptop y proyectaba la grabación. En la pantalla, la voz de Derek resonó por los altavoces, alta, burlona, llena de prepotencia. «Sí, claro. ¿Usted es general? Lo siguiente será decirme que trabaja para el Pentágono». Luego se escuchó la respuesta de Marcus, serena, controlada. «Señor, por favor maneje esos documentos con cuidado». La atmósfera cambió. La gente empezó a intercambiar miradas silenciosas. Incluso la jueza se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuando el video terminó, la sonrisa de Derek había desaparecido. Su rostro estaba rojo. Anthony se levantó. «Su señoría, mi cliente no se resistió. Cumplió las órdenes, se mantuvo respetuoso y se identificó varias veces. Aún así, fue arrestado, ridiculizado y detenido durante la noche a pesar de tener credenciales militares verificadas». La jueza Brenner entrelazó las manos. «Sargento, ¿era usted consciente de la identidad del acusado antes de detenerlo?» Derek tartamudeó. No, su señoría, yo creí que mentía». «¿Y cuando sus credenciales fueron verificadas?» «Yo no lo creí». «¿No creyó un registro federal verificado?» Lo presionó la jueza. ¿O simplemente no quiso creerlo? La sala permaneció en silencio. Finalmente Marcus habló, su voz tranquila pero firme. «Su señoría, no deseo presentar cargos.
Solo quiero un reconocimiento. Derek se giró confundido. Rey. ¿Reconocimiento? ¿De qué? Preguntó Derek confundido. De que esto no se trata de una noche ni de un arresto, respondió Marcus. Se trata de respeto. Del respeto que todo hombre merece, lleve uniforme o no. La jueza Brenner lo observó por un largo momento y luego asintió lentamente. General Tillman, ¿desea hacer una declaración para el registro? Sí, señora, respondió Marcus poniéndose de pie. Se giró hacia el tribunal mirando directamente a Derek. Sargento, he servido a mi país por más de 30 años. He comandado soldados que no se parecían en nada a mí. Y he enterrado hombres que murieron protegiendo a personas que jamás conocieron. No pasé mi vida luchando por la libertad para ser tratado como un criminal en mi propia tierra. Derek se movió incómodo, bajando la mirada hacia el suelo. Marcus continuó con la voz firme, sin elevar el tono. Podría haber hecho una pregunta en lugar de lanzar una acusación. Podría haber escuchado en lugar de asumir. Pero no lo hizo. Usted se rió, hizo una pausa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un peso imposible de ignorar. Derek tragó saliva. El silencio era implacable. La jueza habló de nuevo. General, ¿hay algo más que desee decir antes de que emita mi fallo? Marcus esbozó una leve sonrisa. Solo una cosa, metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono y dijo en voz baja. A veces, el respeto necesita un recordatorio. Y entonces hizo la llamada. La llamada que lo cambiaría todo. Marcus sostuvo el teléfono junto a su oído, mientras la sala entera guardaba un silencio espeso. Incluso la jueza se detuvo, sin saber qué estaba por suceder. Su tono era tranquilo, medido. Pero había algo en su voz que obligó a todos a enderezarse un poco más en sus asientos. Hola, dijo Marcus con serenidad. Habla el general Marcus Tillman. Necesito reportar un incidente que involucra a las fuerzas del orden locales en Toledo, Ohio. Sí, espero. La sala permanecía completamente en silencio, excepto por el leve zumbido del altavoz. Derek Whitfield se removió inquieto, murmurando al oficial a su lado. Está fingiendo. No hay manera de que esté haciendo esa llamada. Entonces, la voz al otro lado de la línea se escuchó, firme y claramente oficial. General Tillman, estábamos esperando su llamada. La oficina del secretario está al tanto de la situación. Está en altavoz con el inspector general del ejército y la oficina de asuntos públicos. ¿Se encuentra actualmente en el tribunal? Sí, respondió Marcus con tono uniforme. El oficial que realizó el arresto y la jueza a cargo están presentes. Los ojos de la jueza Brenner se abrieron de par en par. General, ¿Esto es una comunicación oficial? Sí, señora, dijo Marcus con sencillez. Y está siendo registrada. La sala entera se congeló. El alguacil se irguió de inmediato. Derek se puso pálido. La voz al otro lado de la línea continuó. Tendremos un representante del Departamento de Defensa presente en menos de una hora. Permanezca donde está. Sí, señor, respondió Marcus antes de colgar. Guardó el teléfono en el bolsillo y miró alrededor de la sala, sin soberbia ni ira, simplemente sereno. La jueza Brenner se aclaró la garganta, su tono ahora medido. General Tillman, Creo que lo mejor será tomar un breve receso. Marcus asintió. Sería lo más prudente, su señoría. El golpe del mazo resonó en la sala, y de inmediato estalló un murmullo general. Los reporteros, que antes apenas prestaban atención, ahora se apresuraban a sacar sus teléfonos, susurrando a grabadoras y redactando notas frenéticamente. Derek permaneció inmóvil, observando cómo Marcus pasaba junto a él rumbo al pasillo. «Espere», dijo con voz temblorosa. «¿Quién era ese?» Marcus se detuvo, giró apenas y lo miró a los ojos. «Las personas que se aseguran de que hombres como usted y como yo rindamos cuentas». Luego salió del tribunal, dejando a Derek de pie, con el sudor formándose en su frente. En el pasillo, Anthony Graves lo alcanzó. «Señor, ¿eso realmente acaba de pasar?» Marcus sonrió levemente. «Hijo, cuando sirves a tu país el tiempo suficiente, aprendes que hay algunos números que valen más que cualquier abogado». Permanecieron en silencio unos segundos. Luego Anthony preguntó en voz baja. «Pudo haberlo aplastado en cuanto lo arrestaron. ¿Por qué esperar hasta ahora?» Marcus miró hacia las puertas del tribunal. Porque primero necesitaban ver quién era realmente. Ahora, nadie puede negarlo. Dentro de la sala, Derek estaba solo en la mesa de la defensa. Su compañero se inclinó hacia él. «Hombre, ¿qué va a pasar ahora?» Derek no respondió. Sabía que aquella llamada no había sido un farol. Y si lo que acababa de escuchar era cierto, esto ya no se quedaría en lo local. El Departamento de Defensa no tomaba a la ligera que uno de los suyos fuera humillado en un tribunal civil. 45 minutos después,
Las puertas del juzgado se abrieron nuevamente. Entraron 2 hombres y una mujer, todos vestidos con trajes oscuros y pequeños pines dorados en las solapas. El aire cambió de inmediato. Incluso la jueza se puso de pie. Representantes de la Oficina de Asuntos Legales del Ejército de los Estados Unidos, anunció uno de ellos. Estamos aquí en nombre del general Tillman. Las cámaras de los reporteros comenzaron a disparar como un coro de grillos. La garganta de Derek se secó. El representante principal entregó un documento a la jueza. Su señoría, solicitamos la inmediata desestimación de todos los cargos contra el general Tillman y la apertura de una investigación interna sobre la conducta del sargento Derek Whitfield. El Departamento de Defensa también emitirá un comunicado oficial a la prensa. La jueza Brenner asintió, con el rostro tenso pero respetuoso. Así se ordena. Luego giró hacia Derek. Sargento, le recomiendo que consiga representación legal. Él bajó la mirada. Su antigua arrogancia completamente extinguida, reemplazada por algo que Marcus había visto 1000 veces antes, la vergüenza. Mientras los representantes se acercaban a Marcus, uno de ellos dijo en voz baja: General, le ofrecemos disculpas en nombre de todos los que debieron saberlo mejor. Marcus le estrechó la mano. Disculpas aceptadas. Pero esto no se trata de mí, se trata de hacer lo correcto. El hombre asintió. Nos aseguraremos de que ese mensaje se escuche alto y claro. Marcus se giró y miró una vez más hacia Derek. Sus miradas se cruzaron por un instante fugaz. No había ira, solo la comprensión silenciosa de lo lejos que puede caer el orgullo cuando la verdad entra en la sala. Pero aunque todo en el tribunal se inclinaba a su favor, Marcus aún no había terminado. Quedaba algo más que decir, no por venganza, sino por redención. Aquella tarde, el tribunal se fue vaciando lentamente, pero el peso de lo ocurrido seguía suspendido en el aire. La noticia ya se había propagado. Afuera, los reporteros se agolpaban con las cámaras encendidas, sus voces superpuestas mientras lanzaban preguntas sobre el incidente de Toledo. Dentro, las dependencias de la jueza estaban en silencio. El sargento Derek Whitfield se sentaba solo en una silla, con su placa y su arma reglamentaria colocadas ordenadamente sobre la mesa frente a él. No estaba esposado, aún no. Pero la humillación era peor que cualquier castigo imaginable. Su mundo, construido sobre el control y la autoridad, se había derrumbado frente a una multitud. La puerta se abrió y la capitana Elena Brooks entró. Había sido llamada desde la comisaría. Lucía cansada, decepcionada. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo con tono seco. Derek asintió sin levantar la vista. «Sí. Te están poniendo en licencia administrativa», continuó ella, «a la espera de revisión. Pero entre tú y yo…» Hizo una pausa. «No pinta bien». Derek finalmente levantó la cabeza, la voz quebrándose apenas. «La arruiné». Brooks negó lentamente. «No, Whitfield. No solo la arruinaste. Avergonzaste al departamento, a la ciudad y a ti mismo. Ese hombre podría haber destruido tu carrera con una sola llamada, y en cambio dejó que la verdad hablara por sí sola». Él tragó saliva, con los ojos enrojecidos. «Pensé que mentía. Ese es el problema», respondió ella en voz baja. «Pensaste, no preguntaste. No escuchaste». Por un momento ninguno habló. El aire en la sala se volvió más pesado que nunca. Mientras tanto, en el pasillo del tribunal, Marcus se encontraba junto a Anthony Graves y los representantes del Departamento de Defensa. Los reporteros intentaban abrirse paso entre la multitud gritando: «General Tillman, ¿tiene una declaración?». Él se volvió hacia ellos, con el rostro sereno pero firme. «Sí, la tengo», respondió. Los micrófonos se extendieron hacia él como brazos metálicos. «He servido a este país durante más de 30 años», comenzó. «Y he visto a hombres de todos los colores y orígenes luchar codo a codo, no porque fueran iguales, sino porque creían en lo mismo. Justicia, respeto, honor». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a la multitud. «Lo que me ocurrió a mí no debería ocurrirle a nadie. No por el color de su piel, ni por la ropa que lleva, ni por el auto que conduce. El respeto no debería ganarse por rango ni reputación. Debería ser automático, hasta que alguien demuestre lo contrario». El silencio cayó sobre la multitud. Incluso los reporteros bajaron ligeramente sus cámaras. Marcus continuó: «No estoy aquí para arruinar la vida de un hombre. Estoy aquí para recordarle a la gente lo que sucede cuando dejamos de vernos como seres humanos. Cuando permitimos que el miedo o la arrogancia dicten cómo tratamos a los demás, perdemos algo mucho más grande que el orgullo. Perdemos nuestra integridad». El representante del Departamento de Defensa asintió discretamente.
Anthony, que seguía de pie a un lado, se inclinó hacia él y susurró. Eso fue perfecto, señor. Marcus negó suavemente con la cabeza. No fue perfecto, hijo, pero fue honesto. Cuando salía del edificio, una periodista local, una joven llamada Dana Morales, lo llamó con voz suave. General, ¿lo perdonará? Marcus se detuvo en lo alto de las escaleras del tribunal y se volvió. El perdón no se trata de fingir que nada pasó, dijo. Se trata de negarse a cargar con la ignorancia ajena como si fuera tu propia carga. Dana bajó lentamente el micrófono. La multitud permaneció en silencio. Esa misma noche, las imágenes del discurso de Marcus se transmitieron en todos los noticieros locales, y para medianoche, ya eran tendencia en línea. La gente debatía en los comentarios, compartía historias, reflexionaba sobre lo que había visto. En su casa, Marcus se sentó en la sala, con el televisor aún encendido, y el volumen en silencio. No necesitaba mirar. Él ya lo había vivido. Marcus miró la bandera estadounidense doblada que reposaba en el estante sobre la chimenea. La misma que lo había acompañado en 3 misiones al extranjero. Le recordaba por qué había elegido el silencio cuando podía haber elegido el poder. Porque la verdadera fuerza no grita. Resiste. Al otro lado de la ciudad, Derek se sentaba en su pequeño apartamento, observando la carta que confirmaba su suspensión. Su teléfono vibraba con mensajes de reporteros y compañeros, pero los ignoraba todos. Por primera vez en años, no tenía una excusa ni una respuesta ingeniosa. Tomó el teléfono, abrió un nuevo contacto, y dudó antes de escribir. General Marcus Tillman. No esperaba que contestara, pero llamó de todos modos. La línea sonó 2 veces antes de que una voz respondiera. Habla Tillman. Derek carraspeó. General, soy Whitfield. No espero que quiera hablar conmigo, pero necesitaba decirlo igual. Estuve equivocado. Completamente equivocado. Dejé que el orgullo se interpusiera en hacer bien mi trabajo. Marcus guardó silencio un momento. Ya diste el primer paso, sargento. El siguiente es más difícil. Lo sé, respondió Derek en voz baja. Solo quería decir que lo siento. Te creo, dijo Marcus con calma. Ahora asegúrate de que tus acciones también te crean. Colgó con suavidad. Derek se quedó mirando el teléfono, viendo su propio reflejo apenas visible en la pantalla oscura. Por primera vez, no vio una placa ni autoridad. Solo vio a un hombre que, finalmente, había tenido que enfrentarse a sí mismo. Pero Marcus sabía que aquel día había ocurrido algo más profundo que un castigo. Aquello no se trataba de un tribunal ni de un titular. Era sobre lo que sucede cuando la dignidad se enfrenta a la ignorancia. Y vence sin odio. La semana siguiente transcurrió en silencio. Sin conferencias de prensa, sin nuevas declaraciones. Solo el murmullo de la vida diaria, avanzando, mientras bajo todo eso, las lecciones quedaban grabadas en la mente de quienes habían presenciado la historia. El general Marcus Tillman volvió a su rutina. Madrugadas, café negro y visitas al proyecto de viviendas para veteranos que supervisaba. Los hombres en la obra lo trataban ahora con una reverencia distinta, no por los titulares, sino porque habían oído lo que había hecho y cómo lo había manejado. Uno de los trabajadores más jóvenes, Devon, se le acercó durante el almuerzo. Señor, vi el video, dijo con timidez. Ese policía, no sé cómo logró mantenerse tan tranquilo. Marcus sonrió apenas. No todas las batallas se ganan devolviendo el golpe, hijo. A veces se ganan quedándose quieto y dejando que la verdad hable por ti. Devon asintió lentamente, dejando que las palabras calaran. A lo largo del día, Marcus no podía evitar pensar en Derek Whitfield, en aquella llamada, en el tono genuino de arrepentimiento en su voz. No era ingenuo. Sabía que una disculpa no borraba años de arrogancia ni de prejuicio, pero también sabía que el cambio tenía que empezar en algún lugar. Esa tarde, Marcus se sentó en su porche, con el sol bajo y anaranjado sobre el cielo de Ohio. Sostenía una carta en la mano, una que había llegado más temprano ese día. En el remitente se leía, Departamento de Policía de Toledo. La abrió. Dentro había una breve nota escrita a mano. General Tillman, me han ordenado asistir a un curso de reentrenamiento, pero esto no se trata de órdenes. Quería que supiera que voy a ir. No porque deba hacerlo, sino porque lo necesito. Usted no me humilló. Me mostró en qué me había convertido. No lo olvidaré. Derek Whitfield. Marcus dobló la carta con cuidado y la colocó sobre la mesa a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír por completo. Murmuró para sí mismo. Es un comienzo. A la mañana siguiente, Marcus fue invitado a hablar en un centro comunitario local. Veteranos, policías y estudiantes llenaban los asientos. Se puso de pie frente al podio con su uniforme,
no porque quisiera mostrar su rango, sino porque quería recordarles a todos cómo se ve la disciplina. No estoy aquí para hablar de un mal policía o de un mal día, comenzó Marcus. Estoy aquí para hablar de lo que ocurre cuando las personas dejan de escucharse entre sí. Miró alrededor del salón, a los rostros de todas las edades y colores que lo observaban. El respeto no es una recompensa, dijo. Es una responsabilidad. Es lo que se le da a alguien antes de juzgarlo, no después. Hizo una pausa. Si quieren cambiar el mundo, empiecen por cómo tratan a la persona que tienen delante. Ahí es donde comienza la justicia. No en un tribunal, no en un titular, sino en una conversación. La sala permaneció inmóvil. Nadie se movió. Después, un joven cadete de policía se acercó y le dijo: «Señor, creo que necesitaba escuchar eso». Marcus sonrió. «Todos lo necesitamos, hijo. Incluso yo». Al salir del centro comunitario, la misma reportera del tribunal, Dana Morales, volvió a detenerlo. «General, después de todo lo que ha pasado, ¿siente que se hizo justicia?» Marcus lo pensó un momento. «Justicia», dijo en voz baja. «Tal vez. Pero la justicia sin comprensión no perdura. La comprensión, eso es lo que cambia a las personas». Dana bajó el micrófono. «Y el perdón», agregó. Marcus la miró por un largo instante y respondió: «El perdón no es debilidad. Es lo que separa la disciplina de la venganza». Esa noche, Marcus volvió a sentarse en su sala de estar. La carta de Derek seguía sobre la mesa. La bandera doblada reflejaba el brillo cálido de la lámpara junto a ella. Se recostó en su silla, y el leve crujido de la madera llenó el silencio. En su mente, volvió a repasar cada momento. La detención, las esposas, las risas, la llamada telefónica, la expresión en el rostro de Derek cuando la verdad lo alcanzó. Pero lo que más recordaba no era la ira. Era el instante en que Derek llamó para disculparse. Porque eso, en su pequeña pero poderosa forma, también era una victoria. Se levantó, apagó la lámpara y murmuró para sí mismo: «Algunas guerras no se libran en el extranjero. Algunas se libran aquí mismo, en la forma en que elegimos tratarnos unos a otros». La casa quedó a oscuras. El aire nocturno era fresco, cargado con los sonidos lejanos de la ciudad. Tranquilo, constante, vivo. Y esa es la esencia del respeto. No cuesta nada darlo, pero lo cambia todo cuando lo haces. Si esta historia te conmovió, tómate un momento hoy para reflexionar sobre cómo tratas a las personas. En el trabajo, en la calle, en línea. El respeto no comienza con un título ni con un uniforme. Comienza contigo. Comparte esta historia con alguien que necesite recordarlo. Y hagamos que la comprensión suene más fuerte que el odio. Un policía se ríe en el tribunal después de arrestar a un hombre que, según él, mentía al decir que era general del ejército de los Estados Unidos. Pero esa risa no duró mucho. La sala del tribunal en Toledo, Ohio, estaba tan silenciosa que se podía escuchar el tic-tac del reloj sobre el estrado de la jueza. Todas las miradas se dirigieron al hombre sentado en la mesa de la defensa. Un hombre negro, alto, de hombros anchos, vestido con un traje gris oscuro. Tenía las manos entrelazadas frente a él y una calma inquebrantable, como de piedra. Su nombre era el general Marcus Tillman. Para cualquiera que no supiera quién era, parecía un hombre de mediana edad enfrentando una falta menor. Pero la manera en que se sentaba, recto, enfocado, respetuoso, le daba una autoridad silenciosa que pocos hombres logran alcanzar. Al otro lado de la sala, reclinado en su silla con una sonrisa arrogante, estaba el sargento Derek Whitfield, el oficial que lo había arrestado. Derek no disimulaba su actitud. No le importaba quién lo viera. Murmuró algo al oído de otro agente a su lado, soltó una risita y negó con la cabeza. ¿Quieres decirme que este tipo es un general del ejército de los Estados Unidos? Derek bufó por lo bajo, lo suficientemente fuerte para que algunos a su alrededor lo escucharan. «Por favor», dijo con desprecio. «Tiene más pinta de cambiar neumáticos que de dirigir soldados». La sala se llenó de risas contenidas y algo incómodas. Incluso la secretaria del tribunal levantó la vista de su pantalla por un segundo. Pero Marcus no se inmutó. Mantuvo la mirada al frente, respirando con calma. Años de disciplina le habían enseñado que el silencio, a veces, decía más que la ira. Entonces la jueza entró. La jueza Rachel Brenner, tan aguda como siempre, con una voz capaz de cortar el aire de cualquier sala. «Pongamos esto en orden», dijo mientras tomaba asiento y revisaba los expedientes frente a ella. Caso número 4518. El acusado, Marcus Tillman, está acusado de obstrucción y resistencia al arresto. Las palabras flotaron en el aire, absurdas para cualquiera que realmente conociera al hombre. Marcus echó una breve mirada a su abogado, Anthony Graves, un joven defensor público asignado al caso a última hora. Anthony se inclinó hacia él y le susurró: «Señor,
Sé que esto parece malo, pero mantenga la calma. Saldremos de esta, dijo Marcus en voz baja, con un tono profundo pero sereno. He estado tranquilo toda mi vida. Ese no es el problema. Al otro lado de la sala, Derek volvió a recostarse y soltó una carcajada, cruzando los brazos como si el lugar le perteneciera. La arrogancia se sentía tan densa que parecía llenar el aire. Cuando la jueza le pidió al oficial que relatara lo ocurrido, Derek no perdió tiempo en convertirlo en una historia. Su señoría, detuve al acusado porque se comportaba de manera sospechosa cerca de una obra en construcción cerrada. Se volvió agresivo cuando lo interrogué. Se negó a mostrar identificación y empezó a discutir sobre sus derechos. Anthony rodó los ojos. Claro que sí, murmuró entre dientes. Pero Marcus no dijo una palabra. Observaba a Derek hablar del mismo modo en que, años atrás, observaba a los comandantes enemigos a través de sus binoculares. En silencio, atento, esperando el momento justo. Tuve que detenerlo por mi seguridad, continuó Derek, con una confianza casi caricaturesca. El sujeto metió la mano en su chaqueta y no iba a correr riesgos. Resultó que ni siquiera tenía motivo para estar allí. Marcus alzó la mirada por fin. Su expresión era firme ahora. Tranquila pero cortante. No me preguntó qué estaba haciendo, dijo. ¿Solo asumió? Derek sonrió con soberbia. Asumí, sí. Sabía que algo no encajaba. Llevo 15 años en este trabajo. Sé reconocer un problema cuando lo veo. Algunas personas en la parte trasera se removieron, incómodas. Las cejas de la jueza se alzaron apenas un poco. Había visto demasiados casos como ese. Anthony se puso de pie. Se acomodó la corbata y habló con firmeza. Su señoría, antes de continuar, mi cliente es un miembro altamente respetado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, con más de 3 décadas de servicio. No estaba merodeando. Estaba inspeccionando un proyecto de viviendas para veteranos bajo contrato federal. Derek volvió a reír. ¿Contrato federal para qué? ¿Cortar el césped? Esta vez la risa no se propagó. La sala quedó inmóvil. Marcus no se movió, pero su silencio pesaba más que cualquier insulto. Giró ligeramente hacia su abogado y murmuró. No está preparado para lo que viene. Anthony parpadeó, sin entender del todo a qué se refería Marcus, pero el tono con que lo dijo lo convenció de que hablaba en serio. La jueza se inclinó hacia adelante. General Tillman, dijo, tendrá su oportunidad de hablar. Por ahora continuaremos con el testimonio. Marcus asintió. Sí, señora. Pero en el fondo, sabía que aquello era más que una simple detención o una discusión en el tribunal. Algo en la sonrisa engreída de Derek le decía que no se trataba de ignorancia, sino de arrogancia, una que debía ser corregida, de la manera adecuada. Se recostó en su asiento, volvió a entrelazar las manos y esperó. No había ira en su rostro, solo paciencia. Esa clase de paciencia que ponía nervioso a todo el que lo rodeaba. Pero antes de que alguien en aquella sala entendiera quién era realmente Marcus Tillman, debían escuchar cómo empezó todo. Una noche tranquila, en una calle desierta a las afueras de Toledo. Era tarde, en Perrysburg, Ohio, a pocos kilómetros al sur de Toledo. El sol ya se había ocultado bajo el horizonte, y el aire permanecía quieto, con ese leve olor a lluvia que quedaba del día. El general Marcus Tillman conducía de regreso a casa después de inspeccionar un nuevo complejo habitacional para veteranos. Había sido un día largo, de esos que dejan la espalda rígida y la mente divagando. No llevaba uniforme aquella jornada, solo una camisa tipo polo azul marino y pantalones caqui. Su vehículo, un Ford Expedition plateado, tenía placas del gobierno. En el asiento del copiloto descansaba una carpeta gruesa llena de notas del proyecto, planos, y un sobre sellado con la inscripción Departamento de Defensa. Tenía pensado entregarlo a primera hora de la mañana. Más adelante, un coche patrulla permanecía detenido junto a una señal de alto, con las luces apagadas. Cuando Marcus pasó, notó que el patrullero se incorporaba detrás de él. No le dio importancia, al menos no al principio, pero las luces del vehículo siguieron demasiado cerca. Demasiado. Echó un vistazo al retrovisor y luego al velocímetro. 41 en una zona de 40, nada fuera de lo normal. Aún así, el coche de policía no se alejaba. Un minuto después, las luces rojas y azules inundaron su ventana trasera. Marcus soltó un suspiro, se orilló con calma y colocó las manos sobre el volante, bien visibles. No era la primera vez que trataba con la autoridad, pero sí la primera en que él no estaba al mando. El oficial se acercó lentamente. Era el sargento Derek Whitfield, de complexión robusta, unos 40 y tantos años, mandíbula cuadrada y una mirada que no nacía de la precaución, sino del ego. Buenas noches, dijo Derek, apuntando con su linterna al interior del vehículo. Licencia y registro.
Marcus se movió con cuidado para sacar la cartera. Por supuesto, oficial. ¿Puedo preguntar cuál es el motivo? Se pasó un alto allá atrás, respondió Derek con tono plano. Marcus parpadeó. ¿Un alto? Sí, no hizo una parada completa. ¿Ha estado bebiendo esta noche? No, señor, contestó Marcus con serenidad. Solo vengo del trabajo. ¿Trabajo? ¿Así? Derek se inclinó un poco más hacia la ventana. ¿De qué tipo de trabajo estamos hablando? Soy del ejército de los Estados Unidos, dijo Marcus entregándole su licencia. General Marcus Tillman. Derek esbozó una sonrisa burlona. General, ¿eh? Esa es nueva. A ustedes, los militares, les encanta presumir títulos. Marcus lo observó en silencio. No es un título oficial, es mi trabajo, respondió Marcus con calma. Derek tomó la licencia y la iluminó con su linterna. Ya veremos eso. No se mueva. Regresó a su patrulla. Marcus exhaló lentamente. No era enojo lo que sentía. Era esa mezcla conocida de cansancio y desconcierto. Había pasado décadas sirviendo a su país, liderando soldados en zonas de combate, protegiendo a hombres que se veían exactamente como Derek. Y aún así, ahí estaba, siendo tratado como un sospechoso al borde de una carretera. Pasaron unos minutos antes de que Derek regresara, con un tono ahora más cortante. «Salga del vehículo. ¿Hay algún problema?», preguntó Marcus con serenidad. «Dije que salga». Marcus se desabrochó el cinturón y salió del coche, con la espalda recta pero sin mostrarse amenazante. Derek se colocó de inmediato en posición, como si esperara una confrontación. «Verifiqué sus placas», dijo Derek. «Este vehículo está registrado a una agencia federal. ¿Quiere decirme cómo lo consiguió?» «Ya lo hice», respondió Marcus. «Es un vehículo oficial del gobierno». Derek empezó a rodearlo lentamente. «¿Vehículo oficial? ¿Cree que soy estúpido? La gente no anda por ahí con placas como esas». «No creo que sea estúpido», dijo Marcus en voz baja, «pero creo que está haciendo suposiciones». Esa sola frase golpeó a Derek más de lo que Marcus imaginó. Su mandíbula se tensó. «Cuidado con su tono», espetó. «¿Mi tono?», repitió Marcus aún sereno. «Solo estoy respondiendo a sus preguntas». Derek dio un paso más cerca. «Cree que es mejor que yo, ¿eh? Con su placa falsa y sus palabras elegantes». «Nunca dije eso». «Las manos sobre el cofre», ordenó Derek. Marcus vaciló medio segundo, no por desafío, sino por desconcierto. «¿Por qué motivo?» «Por sospecha», ladró Derek. «No me haga repetírselo». Marcus obedeció, apoyando las palmas sobre el cofre. El metal seguía tibio por el viaje. Había vivido combates, negociaciones con rehenes, amenazas de bomba. Pero ese momento pesaba más que todos, porque no era una guerra, era su hogar. Derek comenzó a registrarlo con brusquedad. «¿Lleva armas?» «Tengo permiso para portar», respondió Marcus. «Pero mi arma está guardada en la guantera. Puede revisarla usted mismo, si desea». «Oh, claro que lo haré», dijo Derek con una sonrisa burlona. «A ustedes, los militares, les encanta poner a prueba a la gente. Veamos qué es lo que realmente está ocultando». Cuando abrió la puerta del pasajero, lo primero que vio fue la carpeta y aquel sobre sellado con la leyenda Departamento de Defensa. «¿Qué es esto?», preguntó Derek. «Documentos oficiales», respondió Marcus. «Por favor, manéjelos con cuidado». «¿Documentos oficiales?», repitió Derek con burla. «Sí, claro. ¿Ahora te dedicas a imprimir cartas falsas?». La paciencia de Marcus comenzaba a agotarse. «Eso es material clasificado, sargento. No está autorizado para...» «¿Autorizado?», lo interrumpió Derek entre risas. «Hombre, de verdad crees que eres alguien importante, ¿no?». Marcus no respondió. Solo bajó la mirada, casi decepcionado. Había visto la arrogancia antes, pero aquello no era confianza. Era ignorancia envuelta en una placa, pero Derek aún no había terminado. El verdadero problema apenas comenzaba, porque cuando el ego se encuentra con el poder, alguien siempre sale herido. Derek azotó la puerta del pasajero y se acercó de nuevo a Marcus, agitando el sobre sellado como si acabara de atrapar a un criminal. «¿Quieres decirme qué es esto?», exigió. «Ya se lo dije», contestó Marcus con firmeza. «Es un archivo del Departamento de Defensa. Informes clasificados sobre viviendas». La sonrisa de Derek se ensanchó. «¿Clasificados? Hombre, qué gracioso. ¿Crees que usar palabras importantes me va a asustar?». «No intento asustarlo, oficial», replicó Marcus con calma. «Solo intento asegurarme de que no viole la ley federal manipulando esos documentos». Eso bastó. El rostro de Derek se tornó rojo. «Tú no me vas a decir lo que es la ley». «No necesito hacerlo», dijo Marcus en voz baja. «Usted juró defenderla». Durante un segundo, Derek lo observó fijamente, con los ojos duros y la mandíbula apretada. Luego, dio un paso al frente hasta quedar prácticamente nariz con nariz frente a Marcus. «Ponga las manos detrás de la espalda».
Marcus parpadeó. ¿Bajo qué cargo? Obstrucción, escupió Derek. Interferir con una investigación policial. ¿Qué investigación? Preguntó Marcus con tono parejo. Esta, respondió Derek sacando las esposas. El sonido metálico del cierre resonó por la carretera vacía. Marcus no opuso resistencia. Se giró, permitió que Derek lo esposara y mantuvo la mirada fija al frente. Años de disciplina le habían enseñado que, a veces, la contención era la forma más poderosa de protesta. Un automóvil que pasaba redujo la velocidad por un momento, iluminando con sus faros a los dos hombres. Marcus sintió el peso de esa mirada, esa forma en que los desconocidos asumían la culpa antes que la inocencia. Oficial, dijo Marcus con voz serena. Me gustaría llamar a mi abogado. Derek soltó una carcajada. Podrás llamar a quien quieras cuando lleguemos a la estación. Quizás vengan a recogerte del tanque de borrachos. No he estado bebiendo, respondió Marcus. Sí, y yo soy el alcalde de Toledo, bufó Derek con desprecio. Marcus lo miró por un momento. Debería tener más cuidado con la forma en que trata a la gente, sargento. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Va a presentar una queja? Se burló Derek. Adelante. La enterraré antes de que salga del mostrador. Marcus negó lentamente con la cabeza. No, usted no es a quien llamaría. Esa frase tomó a Derek por sorpresa. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, respondió Marcus con sencillez. Vámonos. Dentro de la patrulla, Marcus se sentó en silencio en el asiento trasero, esposado, observando cómo las gotas de lluvia comenzaban a golpear la ventana. Derek hablaba por la radio, jactándose ante la central de haber detenido a un sujeto sospechoso con credenciales militares falsas. Marcus cerró los ojos, no por miedo, sino por incredulidad. Después de tantos años sirviendo a su país, tras innumerables noches en el extranjero defendiendo a personas que jamás conocería, ¿ese era el agradecimiento que recibía? Cuando llegaron a la comisaría, el ambiente cambió. El oficial de guardia levantó la vista cuando Marcus fue llevado adentro. ¿Cuál es el cargo?, preguntó. Obstrucción, respondió Derek con orgullo. El tipo actuaba raro. Dice que es un alto mando del ejército. El oficial de guardia miró a Marcus. ¿Tiene identificación? Está en la carpeta que él confiscó, contestó Marcus. Derek rodó los ojos y arrojó la carpeta sobre el mostrador. El recepcionista la abrió, hojeó los documentos y se quedó inmóvil. Derek, dijo despacio. Esto es legítimo. Tiene sellos de autorización federal. ¿Seguro que quieres procesarlo? Derek frunció el ceño. ¿De qué hablas? El oficial señaló el membrete. Esto no es falso, hombre. Mira los sellos. Tal vez deberías hacer una llamada antes de ficharlo. Derek dudó por un segundo, pero lo descartó enseguida. No, sigamos. No voy a caer en ese truco de los documentos falsos. He visto a tipos intentar esto antes. Marcus miró al recepcionista y luego de nuevo a Derek. Está cometiendo un error, dijo con calma. Derek se inclinó hacia él, con una sonrisa burlona. Ya veremos eso, general. Marcus no respondió, pero el silencio en su voz tenía peso, una autoridad que no necesitaba volumen. Cuando lo metieron en la celda de detención, la puerta se cerró con un estruendo metálico que resonó por la habitación de concreto. Se sentó en el banco, con la espalda recta, la respiración serena. Un oficial joven pasó, echó un vistazo y murmuró a otro. No parece un alborotador. El otro encogió los hombros. Whitfield ha estado tenso últimamente. Déjalo tener su momento. Pero ese momento no duraría mucho, porque en menos de 24 horas, la verdad sobre quién era realmente Marcus Tillman llegaría a oídos muy por encima del rango de Derek Whitfield, y todo se derrumbaría. Las luces fluorescentes de la celda parpadeaban cada pocos segundos, zumbando débilmente sobre la cabeza de Marcus. Ya era pasada la medianoche, y la estación estaba casi en silencio, interrumpida solo por el timbre ocasional del teléfono y el roce de papeles. Marcus permanecía erguido, con la espalda apoyada contra la fría pared de concreto, observando el reflejo del pasillo a través de los barrotes. Derek Whitfield pasaba de vez en cuando, fingiendo no mirar dentro, pero su sonrisa altanera siempre lo delataba. Para él, aquello no tenía nada que ver con la ley. Era cuestión de orgullo. Quería que Marcus pareciera insignificante. Finalmente, el oficial de guardia se acercó con una carpeta en la mano. Dudó un momento antes de hablar. Sargento Whitfield, llamó. Acabo de recibir una llamada del capitán. Pregunta por qué tenemos detenido a un hombre con autorización del Departamento de Defensa. Derek hizo un gesto despectivo con la mano. Bah, eso es falso. Está fingiendo. El capitán solo está paranoico por miedo a la mala prensa. El oficial frunció el ceño. No lo sé, hombre. Revisé sus credenciales en el sistema federal
Derek se quedó helado por un segundo. ¿Qué? Dije que verifiqué su información en la base de datos, continuó el oficial. Coincide perfectamente. Mayor General Marcus Tillman, Ejército de los Estados Unidos, en servicio activo. Por primera vez en toda la noche, Derek no tuvo nada que decir. Murmuró algo entre dientes y se dirigió furioso hacia la celda. Marcus alzó la vista con calma. ¿Cambio de opinión?, preguntó serenamente. Derek lo miró fijamente con la mandíbula apretada. ¿Quién demonios es usted? Ya se lo dije, respondió Marcus. Usted simplemente no quiso creerme. Derek se detuvo, la voz ahora temblorosa. ¿Por qué no dijo algo antes? Lo hice, contestó Marcus. Más de una vez, el silencio entre ambos se alargó. Finalmente, Derek se giró, murmurando algo. Espere aquí. Marcus soltó un suspiro lento. Podría haber hecho un escándalo. Podría haber invocado su rango, gritado su título, o llamado a sus contactos en el momento en que le pusieron las esposas. Pero no lo hizo, porque a veces la gente necesitaba ver cómo su propia arrogancia se derrumbaba para poder comprenderla. Unos minutos después, la puerta se abrió y entró la capitana. Una mujer alta, de cabello entrecano. General Tillman, dijo con seriedad. Marcus se puso de pie. Sí, señora. Soy la capitana Elena Brooks, se presentó, visiblemente incómoda. Lamento profundamente todo esto, señor. Hemos verificado su identidad y sus credenciales. Es libre de irse. Gracias, respondió Marcus con sencillez. Detrás de ella, Derek permanecía con la mirada baja, como un niño atrapado robando dulces. La capitana se volvió hacia él con dureza. Sargento Whitfield, a mi oficina. Ahora. Él la siguió, en silencio. Marcus recogió su carpeta y el sobre del mostrador, revisando que todo estuviera intacto. El joven oficial que había verificado su información se acercó con cautela. Señor, solo quiero decirle que lo siento. Esto nunca debió pasar. Marcus asintió. No es usted quien debe disculparse. Mientras se dirigía hacia la salida, alcanzó a ver, a través del vidrio de la oficina, a Derek recibiendo una fuerte reprimenda de la capitana. No sonrió, no se regodeó. Simplemente siguió caminando. Afuera, el aire se sentía denso. Las luces de la calle proyectaban sombras largas sobre el estacionamiento, y el sonido de la lluvia goteando desde el alero llenaba el silencio. Marcus subió a su camioneta, encendió el motor, y se quedó mirando su reflejo en el espejo retrovisor. Sus ojos estaban cansados, pero firmes. La mirada de un hombre que había pasado toda su vida librando batallas que nadie más quería ver. Mientras conducía, hizo una sola llamada. No fue a un abogado ni a un amigo. Fue a un número guardado muy al fondo de sus contactos, bajo el nombre Oficina del Secretario del Ejército. Señor, dijo la voz al otro lado de la línea. Estamos al tanto de la situación. ¿Se encuentra bien? Estoy bien, respondió Marcus. Pero no soy yo quien necesita ayuda para entender lo que acaba de pasar. Entendido, contestó la voz. Nos encargaremos de ello. Marcus colgó, estacionó frente a su casa y permaneció allí unos segundos. La casa estaba en silencio. El mundo estaba en silencio. Pero dentro de él volvió a sentir ese viejo y conocido dolor. El de darse cuenta de que algunas batallas no terminan cuando dejas el campo de guerra. Pero esto no había terminado. A la mañana siguiente, Marcus volvería a entrar en ese mismo tribunal, y la expresión en el rostro del sargento Whitfield, cuando comprendiera a quién había ridiculizado frente a una jueza, sería algo que nadie allí olvidaría jamás. La luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas del juzgado en el centro de Toledo. El sol bañaba los pisos de mármol con un resplandor sereno, aunque dentro no había nada de serenidad en lo que estaba por suceder. Marcus Tillman llegó temprano, impecablemente vestido con un traje gris carbón perfectamente planchado. Caminaba con ese paso lento y deliberado que los soldados conservan mucho después del retiro. Hombros rectos, cabeza en alto, no por orgullo, sino por costumbre. Cada paso resonaba en el pasillo, atrayendo miradas discretas de quienes esperaban su turno en los bancos. La mayoría no lo reconoció. Para ellos, solo era otro hombre esperando su audiencia. Al final del pasillo, el sargento Derek Whitfield estaba recostado contra la pared, hojeando su informe y fingiendo no ver a Marcus acercarse. Su sonrisa arrogante había vuelto, aunque con menos fuerza que antes. Todavía creía tener la ventaja. Cuando Marcus se detuvo a unos pasos de distancia, Derek habló por fin. No pensé que realmente aparecería, dijo con una media sonrisa. Siempre aparezco, respondió Marcus con calma. Es parte de mi trabajo, respondió Marcus. Derek soltó una risa baja. Todavía con la historia del general, ¿eh? Tienes agallas, te lo concedo. Marcus lo miró sin enojo, sin sorpresa.
No es una historia, sargento. Es mi vida. Antes de que Derek pudiera responder, el alguacil abrió la puerta del tribunal y anunció: todos de pie. Dentro, la sala era pequeña pero estaba repleta. Había algunos reporteros locales, de esos que adoraban una buena historia policial. La jueza Rachel Brenner se sentaba erguida tras el estrado, hojeando sus notas. Caso número 418, comenzó. El Estado contra Marcus Tillman. Anthony Graves, el joven abogado de Marcus, se inclinó hacia él. Señor, dejaremos que él hable primero. Manténgase tranquilo. He estado tranquilo, dijo Marcus en voz baja. Eso no es lo que tiene que cambiar. La jueza levantó la vista. Sargento Whitfield, usted presentó este informe. Explique lo ocurrido. Derek se puso de pie, carraspeó y caminó hasta el centro de la sala. Sí, su señoría. La noche del 14 de septiembre, observé al acusado comportándose de forma sospechosa cerca de una obra en construcción cerrada. Se negó a cumplir mis órdenes, fue verbalmente agresivo y opuso resistencia al arresto. Marcus mantuvo la mirada firme. Anthony intervino. Su señoría, tenemos evidencia en video que demuestra lo contrario. Derek giró de inmediato. ¿Qué video? Anthony esbozó una leve sonrisa. ¿Su cámara corporal, sargento? La jueza arqueó una ceja. Reprodúzcanlo. La sala quedó en silencio mientras el alguacil conectaba una laptop y proyectaba la grabación. En la pantalla, la voz de Derek resonó por los altavoces, alta, burlona, llena de prepotencia. Sí, claro. ¿Usted es general? Lo siguiente será decirme que trabaja para el Pentágono. Luego se escuchó la respuesta de Marcus, serena, controlada. Señor, por favor maneje esos documentos con cuidado. La atmósfera cambió. La gente empezó a intercambiar miradas silenciosas. Incluso la jueza se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuando el video terminó, la sonrisa de Derek había desaparecido. Su rostro estaba rojo. Anthony se levantó. Su señoría, mi cliente no se resistió. Cumplió las órdenes, se mantuvo respetuoso y se identificó varias veces. Aún así, fue arrestado, ridiculizado y detenido durante la noche a pesar de tener credenciales militares verificadas. La jueza Brenner entrelazó las manos. Sargento, ¿era usted consciente de la identidad del acusado antes de detenerlo? Derek tartamudeó. No, su señoría, yo creí que mentía. ¿Y cuando sus credenciales fueron verificadas? Yo no lo creí. ¿No creyó un registro federal verificado? Lo presionó la jueza. ¿O simplemente no quiso creerlo? La sala permaneció en silencio. Finalmente Marcus habló, su voz tranquila pero firme. Su señoría, no deseo presentar cargos. Solo quiero un reconocimiento. Derek se giró confundido. ¿Ray? ¿Reconocimiento? ¿De qué? Preguntó Derek confundido. De que esto no se trata de una noche ni de un arresto, respondió Marcus. Se trata de respeto. Del respeto que todo hombre merece, lleve uniforme o no. La jueza Brenner lo observó por un largo momento y luego asintió lentamente. General Tillman, ¿desea hacer una declaración para el registro? Sí, señora, respondió Marcus poniéndose de pie. Se giró hacia el tribunal mirando directamente a Derek. Sargento, he servido a mi país por más de 30 años. He comandado soldados que no se parecían en nada a mí. Y he enterrado hombres que murieron protegiendo a personas que jamás conocieron. No pasé mi vida luchando por la libertad para ser tratado como un criminal en mi propia tierra. Derek se movió incómodo, bajando la mirada hacia el suelo. Marcus continuó con la voz firme, sin elevar el tono. Podría haber hecho una pregunta en lugar de lanzar una acusación. Podría haber escuchado en lugar de asumir. Pero no lo hizo. Usted se rió, hizo una pausa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un peso imposible de ignorar. Derek tragó saliva. El silencio era implacable. La jueza habló de nuevo. General, ¿hay algo más que desee decir antes de que emita mi fallo? Marcus esbozó una leve sonrisa. Solo una cosa. Metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono y dijo en voz baja. A veces, el respeto necesita un recordatorio. Y entonces hizo la llamada. La llamada que lo cambiaría todo. Marcus sostuvo el teléfono junto a su oído, mientras la sala entera guardaba un silencio espeso. Incluso la jueza se detuvo, sin saber qué estaba por suceder. Su tono era tranquilo, medido. Pero había algo en su voz que obligó a todos a enderezarse un poco más en sus asientos. Hola, dijo Marcus con serenidad. Habla el general Marcus Tillman. Necesito reportar un incidente que involucra a las fuerzas del orden locales en Toledo, Ohio. Sí, espero. La sala permanecía completamente en silencio, excepto por el leve zumbido del altavoz. Derek Whitfield se removió inquieto, murmurando al oficial a su lado. Está fingiendo.
No hay manera de que esté haciendo esa llamada. Entonces, la voz al otro lado de la línea se escuchó, firme y claramente oficial. General Tillman, estábamos esperando su llamada. La oficina del secretario está al tanto de la situación. Está en altavoz con el inspector general del ejército y la oficina de asuntos públicos. ¿Se encuentra actualmente en el tribunal? Sí, respondió Marcus con tono uniforme. El oficial que realizó el arresto y la jueza a cargo están presentes. Los ojos de la jueza Brenner se abrieron de par en par. General, ¿esto es una comunicación oficial? Sí, señora, dijo Marcus con sencillez. Y está siendo registrada. La sala entera se congeló. El alguacil se irguió de inmediato. Derek se puso pálido. La voz al otro lado de la línea continuó. Tendremos un representante del Departamento de Defensa presente en menos de una hora. Permanezca donde está. Sí, señor, respondió Marcus antes de colgar. Guardó el teléfono en el bolsillo y miró alrededor de la sala, sin soberbia ni ira, simplemente sereno. La jueza Brenner se aclaró la garganta, su tono ahora medido. General Tillman, Creo que lo mejor será tomar un breve receso. Marcus asintió. Sería lo más prudente, su señoría. El golpe del mazo resonó en la sala, y de inmediato estalló un murmullo general. Los reporteros, que antes apenas prestaban atención, ahora se apresuraban a sacar sus teléfonos, susurrando a grabadoras y redactando notas frenéticamente. Derek permaneció inmóvil, observando cómo Marcus pasaba junto a él rumbo al pasillo. «Espere», dijo con voz temblorosa. «¿Quién era ese?» Marcus se detuvo, giró apenas y lo miró a los ojos. «Las personas que se aseguran de que hombres como usted y como yo rindamos cuentas». Luego salió del tribunal, dejando a Derek de pie, con el sudor formándose en su frente. En el pasillo, Anthony Graves lo alcanzó. «Señor, ¿eso realmente acaba de pasar?» Marcus sonrió levemente. «Hijo, cuando sirves a tu país el tiempo suficiente, aprendes que hay algunos números que valen más que cualquier abogado». Permanecieron en silencio unos segundos. Luego Anthony preguntó en voz baja. «Pudo haberlo aplastado en cuanto lo arrestaron. ¿Por qué esperar hasta ahora?» Marcus miró hacia las puertas del tribunal. «Porque primero necesitaban ver quién era realmente. Ahora, nadie puede negarlo». Dentro de la sala, Derek estaba solo en la mesa de la defensa. Su compañero se inclinó hacia él. «Hombre, ¿qué va a pasar ahora?» Derek no respondió. Sabía que aquella llamada no había sido un farol. Y si lo que acababa de escuchar era cierto, esto ya no se quedaría en lo local. El Departamento de Defensa no tomaba a la ligera que uno de los suyos fuera humillado en un tribunal civil. 45 minutos después, las puertas del juzgado se abrieron nuevamente. Entraron 2 hombres y una mujer, todos vestidos con trajes oscuros y pequeños pines dorados en las solapas. El aire cambió de inmediato. Incluso la jueza se puso de pie. «Representantes de la Oficina de Asuntos Legales del Ejército de los Estados Unidos», anunció uno de ellos. «Estamos aquí en nombre del general Tillman». Las cámaras de los reporteros comenzaron a disparar como un coro de grillos. La garganta de Derek se secó. El representante principal entregó un documento a la jueza. «Su señoría, solicitamos la inmediata desestimación de todos los cargos contra el general Tillman y la apertura de una investigación interna sobre la conducta del sargento Derek Whitfield. El Departamento de Defensa también emitirá un comunicado oficial a la prensa». La jueza Brenner asintió, con el rostro tenso pero respetuoso. «Así se ordena», luego giró hacia Derek. «Sargento, le recomiendo que consiga representación legal». Él bajó la mirada. Su antigua arrogancia completamente extinguida, reemplazada por algo que Marcus había visto 1000 veces antes, la vergüenza. Mientras los representantes se acercaban a Marcus, uno de ellos dijo en voz baja: «General, le ofrecemos disculpas en nombre de todos los que debieron saberlo mejor». Marcus le estrechó la mano. «Disculpas aceptadas. Pero esto no se trata de mí, se trata de hacer lo correcto». El hombre asintió. «Nos aseguraremos de que ese mensaje se escuche alto y claro». Marcus se giró y miró una vez más hacia Derek. Sus miradas se cruzaron por un instante fugaz. No había ira, solo la comprensión silenciosa de lo lejos que puede caer el orgullo cuando la verdad entra en la sala. Pero aunque todo en el tribunal se inclinaba a su favor, Marcus aún no había terminado. Quedaba algo más que decir, no por venganza, sino por redención. Aquella tarde, el tribunal se fue vaciando lentamente, pero el peso de lo ocurrido seguía suspendido en el aire. La noticia ya se había propagado. Afuera, los reporteros se agolpaban con las cámaras encendidas, sus voces superpuestas mientras lanzaban preguntas sobre el incidente de Toledo. Dentro, las dependencias de la jueza estaban en silencio.
El sargento Derek Whitfield se sentaba solo en una silla, con su placa y su arma reglamentaria colocadas ordenadamente sobre la mesa frente a él. No estaba esposado, aún no. Pero la humillación era peor que cualquier castigo imaginable. Su mundo, construido sobre el control y la autoridad, se había derrumbado frente a una multitud. La puerta se abrió y la capitana Elena Brooks entró. Había sido llamada desde la comisaría. Lucía cansada, decepcionada. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo con tono seco. Derek asintió sin levantar la vista. «Sí. Te están poniendo en licencia administrativa», continuó ella, «a la espera de revisión. Pero entre tú y yo…» Hizo una pausa. «No pinta bien». Derek finalmente levantó la cabeza, la voz quebrándose apenas. «La arruiné». Brooks negó lentamente. «No, Whitfield. No solo la arruinaste. Avergonzaste al departamento, a la ciudad y a ti mismo. Ese hombre podría haber destruido tu carrera con una sola llamada, y en cambio dejó que la verdad hablara por sí sola». Él tragó saliva, con los ojos enrojecidos. «Pensé que mentía. Ese es el problema», respondió ella en voz baja. «Pensaste, no preguntaste. No escuchaste. Por un momento ninguno habló». El aire en la sala se volvió más pesado que nunca. Mientras tanto, en el pasillo del tribunal, Marcus se encontraba junto a Anthony Graves y los representantes del Departamento de Defensa. Los reporteros intentaban abrirse paso entre la multitud gritando: «General Tillman, ¿tiene una declaración?». Él se volvió hacia ellos, con el rostro sereno pero firme. «Sí, la tengo», respondió. Los micrófonos se extendieron hacia él como brazos metálicos. «He servido a este país durante más de 30 años», comenzó. «Y he visto a hombres de todos los colores y orígenes luchar codo a codo, no porque fueran iguales, sino porque creían en lo mismo: justicia, respeto, honor». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a la multitud. «Lo que me ocurrió a mí no debería ocurrirle a nadie. No por el color de su piel, ni por la ropa que lleva, ni por el auto que conduce. El respeto no debería ganarse por rango ni reputación. Debería ser automático, hasta que alguien demuestre lo contrario». El silencio cayó sobre la multitud. Incluso los reporteros bajaron ligeramente sus cámaras. Marcus continuó: «No estoy aquí para arruinar la vida de un hombre. Estoy aquí para recordarle a la gente lo que sucede cuando dejamos de vernos como seres humanos. Cuando permitimos que el miedo o la arrogancia dicten cómo tratamos a los demás, perdemos algo mucho más grande que el orgullo. Perdemos nuestra integridad». El representante del Departamento de Defensa asintió discretamente. Anthony, que seguía de pie a un lado, se inclinó hacia él y susurró: «Eso fue perfecto, señor». Marcus negó suavemente con la cabeza. «No fue perfecto, hijo, pero fue honesto». Cuando salía del edificio, una periodista local, una joven llamada Dana Morales, lo llamó con voz suave. «General, ¿lo perdonará?». Marcus se detuvo en lo alto de las escaleras del tribunal y se volvió. «El perdón no se trata de fingir que nada pasó», dijo. «Se trata de negarse a cargar con la ignorancia ajena como si fuera tu propia carga». Dana bajó lentamente el micrófono. La multitud permaneció en silencio. Esa misma noche, las imágenes del discurso de Marcus se transmitieron en todos los noticieros locales, y para medianoche, ya eran tendencia en línea. La gente debatía en los comentarios, compartía historias, reflexionaba sobre lo que había visto. En su casa, Marcus se sentó en la sala, con el televisor aún encendido y el volumen en silencio. No necesitaba mirar. Él ya lo había vivido. Marcus miró la bandera estadounidense doblada que reposaba en el estante sobre la chimenea. La misma que lo había acompañado en 3 misiones al extranjero. Le recordaba por qué había elegido el silencio cuando podía haber elegido el poder. Porque la verdadera fuerza no grita. Resiste. Al otro lado de la ciudad, Derek se sentaba en su pequeño apartamento, observando la carta que confirmaba su suspensión. Su teléfono vibraba con mensajes de reporteros y compañeros, pero los ignoraba todos. Por primera vez en años, no tenía una excusa ni una respuesta ingeniosa. Tomó el teléfono, abrió un nuevo contacto, y dudó antes de escribir: «General Marcus Tillman». No esperaba que contestara, pero llamó de todos modos. La línea sonó 2 veces antes de que una voz respondiera. «Habla Tillman». Derek carraspeó. «General, soy Whitfield. No espero que quiera hablar conmigo, pero necesitaba decirlo igual. Estuve equivocado, completamente equivocado. Dejé que el orgullo se interpusiera en hacer bien mi trabajo». Marcus guardó silencio un momento. «Ya diste el primer paso, sargento. El siguiente es más difícil». «Lo sé», respondió Derek en voz baja. «Solo quería decir que lo siento». «Te creo»,
dijo Marcus con calma. Ahora asegúrate de que tus acciones también te crean. Colgó con suavidad. Derek se quedó mirando el teléfono, viendo su propio reflejo apenas visible en la pantalla oscura. Por primera vez, no vio una placa ni autoridad. Solo vio a un hombre que, finalmente, había tenido que enfrentarse a sí mismo. Pero Marcus sabía que aquel día había ocurrido algo más profundo que un castigo. Aquello no se trataba de un tribunal ni de un titular. Era sobre lo que sucede cuando la dignidad se enfrenta a la ignorancia y vence sin odio. La semana siguiente transcurrió en silencio, sin conferencias de prensa, sin nuevas declaraciones. Solo el murmullo de la vida diaria, avanzando, mientras bajo todo eso, las lecciones quedaban grabadas en la mente de quienes habían presenciado la historia. El general Marcus Tillman volvió a su rutina. Madrugadas, café negro y visitas al proyecto de viviendas para veteranos que supervisaba. Los hombres en la obra lo trataban ahora con una reverencia distinta, no por los titulares, sino porque habían oído lo que había hecho y cómo lo había manejado. Uno de los trabajadores más jóvenes, Devon, se le acercó durante el almuerzo. «Señor, vi el video», dijo con timidez. «Ese policía, no sé cómo logró mantenerse tan tranquilo». Marcus sonrió apenas. «No todas las batallas se ganan devolviendo el golpe, hijo. A veces se ganan quedándose quieto y dejando que la verdad hable por ti». Devon asintió lentamente, dejando que las palabras calaran. A lo largo del día, Marcus no podía evitar pensar en Derek Whitfield, en aquella llamada, en el tono genuino de arrepentimiento en su voz. No era ingenuo. Sabía que una disculpa no borraba años de arrogancia ni de prejuicio, pero también sabía que el cambio tenía que empezar en algún lugar. Esa tarde, Marcus se sentó en su porche, con el sol bajo y anaranjado sobre el cielo de Ohio. Sostenía una carta en la mano, una que había llegado más temprano ese día. En el remitente se leía, Departamento de Policía de Toledo. La abrió. Dentro había una breve nota escrita a mano. General Tillman, me han ordenado asistir a un curso de reentrenamiento, pero esto no se trata de órdenes. Quería que supiera que voy a ir. No porque deba hacerlo, sino porque lo necesito. Usted no me humilló. Me mostró en qué me había convertido. No lo olvidaré. Derek Whitfield. Marcus dobló la carta con cuidado y la colocó sobre la mesa a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír por completo. Murmuró para sí mismo. Es un comienzo. A la mañana siguiente, Marcus fue invitado a hablar en un centro comunitario local. Veteranos, policías y estudiantes llenaban los asientos. Se puso de pie frente al podio con su uniforme, no porque quisiera mostrar su rango, sino porque quería recordarles a todos cómo se ve la disciplina. «No estoy aquí para hablar de un mal policía o de un mal día», comenzó Marcus. «Estoy aquí para hablar de lo que ocurre cuando las personas dejan de escucharse entre sí». Miró alrededor del salón, a los rostros de todas las edades y colores que lo observaban. «El respeto no es una recompensa», dijo. «Es una responsabilidad. Es lo que se le da a alguien antes de juzgarlo, no después». Hizo una pausa. «Si quieren cambiar el mundo, empiecen por cómo tratan a la persona que tienen delante. Ahí es donde comienza la justicia. No en un tribunal, no en un titular, sino en una conversación». La sala permaneció inmóvil. Nadie se movió. Después, un joven cadete de policía se acercó y le dijo: «Señor, creo que necesitaba escuchar eso». Marcus sonrió. «Todos lo necesitamos, hijo. Incluso yo». Al salir del centro comunitario, la misma reportera del tribunal, Dana Morales, volvió a detenerlo. «General, después de todo lo que ha pasado, ¿siente que se hizo justicia?» Marcus lo pensó un momento. «Justicia», dijo en voz baja. «Tal vez. Pero la justicia sin comprensión no perdura. La comprensión, eso es lo que cambia a las personas». Dana bajó el micrófono. «Y el perdón», agregó. Marcus la miró por un largo instante y respondió: «El perdón no es debilidad. Es lo que separa la disciplina de la venganza». Esa noche, Marcus volvió a sentarse en su sala de estar. La carta de Derek seguía sobre la mesa. La bandera doblada reflejaba el brillo cálido de la lámpara junto a ella. Se recostó en su silla, y el leve crujido de la madera llenó el silencio. En su mente, volvió a repasar cada momento. La detención, las esposas, las risas, la llamada telefónica, la expresión en el rostro de Derek cuando la verdad lo alcanzó. Pero lo que más recordaba no era la ira. Era el instante en que Derek llamó para disculparse. Porque eso, en su pequeña pero poderosa forma, también era una victoria. Se levantó, apagó la lámpara y murmuró para sí mismo: «Algunas guerras no se libran en el extranjero. Algunas se libran aquí mismo, en la forma en que elegimos tratarnos unos a otros». La casa quedó a oscuras. El aire nocturno era fresco,
cargado con los sonidos lejanos de la ciudad. Tranquilo, constante, vivo. Y esa es la esencia del respeto. No cuesta nada darlo, pero lo cambia todo cuando lo haces. Si esta historia te conmovió, tómate un momento hoy para reflexionar sobre cómo tratas a las personas. En el trabajo, en la calle, en línea. El respeto no comienza con un título ni con un uniforme. Comienza contigo. Comparte esta historia con alguien que necesite recordarlo. Y hagamos que la comprensión suene más fuerte que el odio.